Gracias a nuestra audiencia. Bien, vamos a saludar a esta hora de la mañana al doctor Esteban Torres. Él es candidato asambleísta por Tungurahua por Tiempo de Cambio, en alianza con el Partido Social Cristiano. Doctor Torres, buenos días. Gracias por acompañarnos en Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenos días, qué gusto, a las órdenes. Doctor, bueno, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué quiere ir nuevamente a la asamblea, a pesar de que vamos a tener una asamblea de 1 año, 8 meses? Bueno, porque yo veo este proceso muy conectado con el del 2021 y en mi caso personal yo presenté 14 proyectos de ley, 3 se convirtieron en ley, 11 están en trámite todavía. Entonces el primer interés, por supuesto, es concluir ese plan de trabajo que estaba en curso y se cortó por la muerte cruzada. Lo segundo, porque creo que es un momento de políticos valientes, con pantalones, que no le tengan miedo a los retos que pone la política para enfrentar y solucionar el problema de la inseguridad. Así que son las dos motivaciones, digamos, que tengo para estar en esta vida electoral. Doctor, me gustaría hablar un poco de la situación que vive el país, el tema de la inseguridad. Después seguimos hablando del tema propuestas. Lo que pasó el día viernes acá en la penitenciaría del Litoral, donde se encontraron armas, se encontró droga, se encontró celulares, pero en la oficina del SNAI, ¿esto qué nos da a entender? Bueno, la confirmación de la corrupción, de la complicidad. Cuando nos preguntemos por qué durante 2 años no han podido poner antenas para inhibir la señal, ahí está la respuesta. Cuando nos preguntemos por qué durante 2 años no han podido controlar las cárceles, ahí está la respuesta. Complicidad, corrupción, abandono del gobierno, desconocimiento de cómo manejar la situación. Y eso es lo que se ve. Se confirma con la detención, aunque creo que está libre ya el señor del SNAI, en donde habían armas, droga, dinero, de todo en la oficina, ¿no? Esto desmiente ese discurso que tenían, que la culpa era de otros. Esto demuestra que la culpa es de este gobierno, porque al parecer, si alguien que está puesto por el jefe de Estado, por el gobierno, no puede controlar ni siquiera las oficinas del SNAI acá en Guayaquil, eso demuestra que hay una complicidad, ¿o no? Sin duda alguna. Y esa es la cantaleta. Acuérdense que empezaron, que no les dejaba gobernar el triunvirato de la conspiración, luego la asamblea, ahora la corte, ahora los medios de comunicación que les hacen ver mal y les asesinan la reputación, como dicen. Vean, el fondo es un abandono total, falta de todo, ¿no? De capacidad, son unos ineptos. Por último, usted podría discutir si se puede controlar o no la situación de las cárceles, porque eso requiere una serie de competencias. Pero comprar chalecos se ha de poder, comprar armas sí se ha de poder, es un proceso, una licitación, se compra ya, se paga, pero ni siquiera eso lo hacen. Entonces, como le digo, son unos ineptos totales, por suerte ya se van, y espero que el gobierno que venga sea de mano dura, de conocimiento, de experiencia, para en estos 18 meses solucionar al menos el problema de la inseguridad. Yo creo que los ecuatorianos no pedimos más. No estamos de este rato con grandes demandas de puentes, sería ideal, de carreteras y más. Simplemente controlen la seguridad, que podamos volver a salir tranquilos. Usted está en la costa. Para los serranos, esta es la época más importante porque con los hijos nos vamos a la costa para pasar algo de vacaciones antes de las clases. Oiga, no nos podemos ir. El temor a la carretera y a lo que pase ahí ha detenido incluso eso que uno diría no es tan importante irse unos días de vacaciones con la familia. Así que eso es lo que hay que cambiar. Y eso es lo que necesita personas con pantalones, les digo, que puedan solucionar este problema. Claro, y bueno, para cerrar este tema de las cárceles, los muertos que se han dado dentro de las cárceles en la penitenciaría litoral, creo que pasa de 300 muertos que se han dado allí. ¿Qué va a pasar a futuro tal vez con el Estado? Esos familiares están demandando. Con esta prueba, que se encontraron armas, drogas y todos los objetos para asesinar personas dentro de las cárceles, demuestra que son crímenes, podría demostrar mucho más fáciles que son crímenes de lesa humanidad.
Puede ser sin duda, ¿no? Además estaban en una situación de privación de libertad las personas, por ende el deber de cuidado era no de ellos, sino del Estado, ¿no? Entonces, no sería raro que haya una serie de demandas por falta de cuidado o el deber de cuidado que tiene el Estado con las personas privadas de la libertad. Pero sí, serán responsabilidades sin duda de aquellos que estaban asumiendo en ese momento. Y si existe ya una confirmación de culpabilidad, el Estado debería repetir, ¿no? Porque no tenemos todos por qué pagar por los errores de funcionarios ineptos, funcionarios corruptos, funcionarios sinvergüenzas que no han hecho absolutamente nada, ¿no? Buenos días, Fernando. Un gusto. Perdón, Esteban. Fernando, no sé por qué le cambié el nombre. Mi papá. Disculpa. Esteban Torres Cobo, usted es candidato a la Asamblea nuevamente y ya dijo, ¿no?, que la intención es volver para tratar de continuar con ese trabajo pendiente. Pero la Asamblea quedó con un porcentaje muy bajo de aceptación por parte de la ciudadanía porque sentía que no venían acciones muy firmes, por ejemplo, en el caso de la delincuencia. Hoy en día todo el mundo, analistas, público en general, dice que las leyes son muy permisivas y que por eso los jueces hacen de las suyas. ¿Qué hacer en ese aspecto en esta nueva asamblea? A ver, lo primero, la asamblea pasada le entregó 9 leyes en materia de seguridad al presidente Lasso. 9 leyes. Varias reformas al COIP, la ley del uso legítimo y progresivo de la fuerza, reformas al Código de Seguridad para mejorar los procesos de control interno dentro de policía y militares. Pero hay que entender esto. La mejor ley no sirve para solucionar los problemas si no viene acompañada de presupuesto de decisión de ejecutividad. Y eso es lo que no existió. Entonces yo creo que dista mucho quizás esa tendencia a decir con leyes vamos a mejorar. Además, si ustedes revisan las leyes, el COIP, por ejemplo, en el fondo no es permisivo el COIP. Los delincuentes que están presos deberían mantenerse presos. ¿Cuál es el problema que tenemos en todo esto? En el fondo es el absurdo e hipergarantismo constitucional que existe para que jueces y fiscales, sobre todo jueces, cuando tienen que ponderar si dejar a la persona en la cárcel o dejarla libre, ponderan y la dejan libre. Es un absurdo garantismo que lamentablemente está presente desde la Constitución de Montecristi, pero que además no ha sido limitado debidamente por la Corte Constitucional. Porque yo le digo una cosa, si usted revisa la ley, se dará cuenta que, por ejemplo, esto que permite que las personas salgan antes, la prelibertad, fue limitado por reforma legal. Ya no todas las personas pueden acogerse a la prelibertad. En delitos execrables, por ejemplo, violación de menores o asesinato, esas garantías fueron absolutamente limitadas. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Corrupción. Entonces llega una persona y son las tarifas así de, para los abogados saben cuál es la tarifa, 5.000 y 10.000 dólares por casos de tema de drogas. Entonces, así es como lamentablemente se burlan de la ley porque la ley es clara y por eso yo le diré una cosa, si la solución del país fueran nuevas y mejores leyes, seríamos un país de primer mundo, pero no es así. Y con esto concluyo. Hay buenos gobernantes con malas leyes. La historia nos ha enseñado eso. Y hay malos gobernantes también con buenas leyes. Es decir, esto también se trata de ejecución, de decisión, de firmeza. Y por supuesto, si hay que hacer y seguir haciendo reformas puntuales en el tema de seguridad, se las seguirá haciendo. Pero hay que entender que el problema no viene por falta de leyes o leyes mal planteadas. Y ese es un tema que se tiene que discutir abiertamente en esta elección, porque si un presidente llega y nuevamente va a empezar a culpar a la Asamblea como lo hizo bueno, no vamos a caminar ni para adelante ni para atrás, ¿no? De acuerdo, usted es abogado y sabe que la ley hoy en día está para la interpretación de cada juez, más no para aplicarla como bien lo ha dicho. Le voy a contar un caso y debe haberse enterado, Esteban. En Guayaquil hubo una balacera impresionante en plena luz del día, a plena hora laboral, en la terminal terrestre, cuando un grupo de delincuentes, narcotraficantes, viajaban en un automóvil cargados de sacos de droga. Se enfrentan a la policía los sigue, captura 3, van a presentarse ante la justicia
y hoy 2 están libres con medidas sustitutivas. Con pruebas, atentando contra la ciudad, disparándole al policía. A eso me refiero con que muchas veces los ciudadanos estamos confundidos porque las leyes benefician solamente al delincuente. Pero ahí, por ejemplo, en ese caso específico, y como ese hay cientos en todo el país, no deberían estar libres. Es que esa es la cosa. Si hay pruebas y hay elementos de convicción, el fiscal presenta esos elementos y el juez condena. Y peor aún, no puede dar, por ejemplo, medidas sustitutivas de preséntese cada 15 días o cada semana si hay cierto tipo de delitos flagrantes y de ese tipo. Pero como le digo, ¿cuál es el problema? También hay una corrupción. Hay buenos jueces también que son amenazados. Hay jueces a los que les ponen la foto de sus hijos, de su esposa, y le dicen, esta es la decisión o mañana vas a ver. Entonces, ¿qué implica también eso? Más protección del Estado a quienes hacen justicia. Por eso hay una propuesta que a mí no me disgusta de tener jueces, ciertos tipos de jueces en el exterior, que significa mayor precautelar el tema de la vida de estas personas que están juzgando. Porque lo otro, que son los jueces sin rostro, lamentablemente, aunque era una buena propuesta, tiene un obstáculo en la Corte Interamericana que sin duda va a hacer que en el Ecuador no prospere, porque usted sabe que la Corte también constitucional es sujeta a lo que establece la Corte Interamericana. Pero como le digo, soluciones creo que hay, pero este tipo de casos molestan, porque los ciudadanos ven lo que todos vemos, delincuentes que cometen el delito y están libres al día siguiente. Y que ahora incluso, porque los medios de comunicación, ciertos medios tienen miedo, según la ley ya se puede exhibir el rostro de los delincuentes en los medios de comunicación como medida de prevención, porque ese que salió se siente en el bus al lado de una señora y va a seguir haciendo de las suyas. Y si la señora por lo menos le conociera, se puede cambiar de puesto o bajarse del bus. Pero incluso los medios de comunicación hoy tienen miedo de mostrar el rostro y siguen tapando el rostro de los delincuentes. Entonces, hay una serie de cosas. Yo le digo algo, lo más importante aquí, hay que retomar la autoridad. Cuando los delincuentes le tienen miedo a la autoridad del Estado, las cosas cambian. Cuando ya se perdió ese miedo, cuando no hay respeto, vemos lo que estamos viendo. Por eso espero que haya un nuevo ejecutivo realmente con los pantalones puestos para que ajuste los temas y para que retome ese miedo, al menos, si no hay respeto al presidente de la República, para que aquí se comience a ordenar el tema de justicia, el tema de fiscalía, el tema de policía, el tema de militares y el tema también de todo aquello que, como le digo, está este momento en una anarquía profunda. Y esa anarquía, como usted bien lo definió, es un tema de corrupción. ¿Qué se va a hacer ahora en ese tema específico? A ver, es un tema de corrupción y no solo de corrupción, como le digo, también hay crimen organizado que penetra instituciones, que penetra la política, que penetra el SNAI, que penetra todo. Pero, ¿qué es lo que usted tiene que hacer si ya quiere combatir crímenes transnacionales? Activar debidamente a la autoridad que desarticula financieramente o debería desarticular financieramente estos grupos, que se llama la UAFE, adscrita a la presidencia de la República. Entonces usted tiene las herramientas realmente, pero si no las usa, si no las sabe usar o si tiene miedo de usarlas, las cosas van a seguir como están. Por eso, como le digo, son 18 meses, pero son 18 meses que pueden cambiar la historia del país porque siempre se puede estar peor. Hoy estamos muy mal y podemos estar peor si no hacemos las cosas. Si corregimos el rumbo, al menos en materia de seguridad, estoy seguro que vamos a estar mejor en 2025 y podremos respirar algo, porque la seguridad está atada a la economía. Por eso es que la economía no se mueve, no hay circulante, no hay dinero. Todo está parado y eso es lo que se tiene que cambiar con una nueva asamblea, pero por supuesto con buenos legisladores, no con gente que va a jugar en el celular Candy Crush como la expresidenta Yori, no a gente que va a repetir como loros lo que les escriben los asesores porque por su propia cuenta no pueden escribir un párrafo, o peor aún, a los que aprovechan coyunturas políticas o juicios políticos para vender el voto y beneficiarse económicamente y con cargos en la provincia, ¿no? Eso es lo que hay que erradicar. De acuerdo. Esteban, a ver, hay un detalle más en este tema. En este momento hay una preocupación muy grande por el poco sector que se encuentra empleado o que se encuentra afiliado al Seguro Social, donde se pretende meter la mano, ¿verdad? Por parte del Ejecutivo, porque el Ejecutivo no ha socializado esto. Simplemente contrató a un grupo de iluminados en ese tema para conseguir
unas reformas y ahora pretende meterlas a través de un decreto. ¿Qué puede hacer la Asamblea ya posesionada sobre este decreto en el cual muchos afiliados no estamos de acuerdo? A ver, yo creo que hay primero que corregir los problemas internos que tiene el IES. Está bien discutir, yo no creo que está mal discutir, porque la mayoría de países desarrollados están discutiendo qué hacer con sus sistemas de seguridad social, porque la gente vive mucho más y por supuesto eso pone una presión terrible a los sistemas, incluso en los que son bien manejados. El sistema ecuatoriano está muy mal manejado, es nada más que una pirámide Ponzi, en donde, como usted bien menciona, la base cada vez es menor, no solo porque la gente no trabaja, y por eso la propuesta del trabajo por horas, que ayudaría especialmente a los jóvenes, también contribuye a la sostenibilidad del IES, porque que trabaje uno por horas no significa que no tenga una proporcional afiliación al IES, lo cual podría incrementar la base de afiliados. Pero ¿qué es lo que en el fondo pasa? Y por eso me molesta a mí, porque hubo una reforma que la Asamblea aprobó y que lamentablemente fue vetada por el presidente Lasso. Hay que cambiar de alguna manera a ciertas cúpulas que están sentadas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por décadas. ¿Qué es lo que han hecho? Se ha convertido en verdaderas castas que no rinden cuentas a las personas que dicen representar y que además tienen una pésima situación financiera y económica al IES. Le voy a hacer solo una puntualización. ¿Cómo es posible que el IES tenga más de 850 propiedades ociosas, terrenos, baldíos, una serie de cosas? Supuestamente iban a hacer proyectos de vivienda y más proyectos. No se ha hecho nada. ¿Qué pasa con esos 800 predios que están botados? Pagan impuesto, generan gasto, no se venden, no se mueven y la plata está ociosa. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene alrededor de 6.000 millones de dólares también. ¿Cómo se invierte ese dinero? ¿Produce la mayor rentabilidad o está ocioso? Entonces, ese tipo de cosas hay que preguntarse y plantearse, primero para sanear internamente la configuración del IES. Y lo segundo, discutir, pero de forma democrática, si, por ejemplo, conviene o no subir los años para la afiliación. Yo le digo una cosa, yo tengo 33 años. Yo aporto al IES desde que tengo 20. Me encantaría tener una jubilación a mí cuando tenga 60, 65 años, pero yo sí tengo la duda de que vaya a seguir existiendo el IES en ese momento. Entonces, como le digo, creo que lo primero es sanear, sacar a esas mafias que lamentablemente están durante décadas en el IES, sanearlo financieramente, económicamente y pensar, ya con eso arreglado, cómo se le puede proyectar al IES para los próximos 30 o 40 años. Una gran pregunta que tendremos que hacernos. ¿Fue positiva la fusión del sistema estatal de salud con el sistema de salud que proveía el IES? ¿O más bien eso le ha quebrado al IES? Eso hay que preguntarse, porque no se olviden que el IES también es de los afiliados, no es de todos aquellos que no han cotizado. Entonces también, ¿para qué la gente va a aportar si no tiene la seguridad de que el IES le va a dar el servicio? Entonces habrá que preguntarse eso. ¿Conviene nuevamente separar al sistema de salud nacional de lo del IES o no? Esas son las grandes preguntas que tendremos. Doctor, y aparte la deuda que tienen los grandes empresarios también con la seguridad social, ¿qué están haciendo para cobrar esa deuda? No solamente a los grandes empresarios, sino también al Estado. O sea, el Estado le debe mucha plata al seguro. Alguna vez hablaba yo con el economista Pablo Dávalos. Él nos hablaba de una deuda de cerca de 20.000 millones de dólares. Me parece que es la que le adeuda tanto el Estado como los empresarios. Bueno, es menor, acuérdese usted pero que hubo esa discusión sobre el 40% que le tiene que dar el IES al Estado. Pero aquí hay que entender por qué pasa eso. ¿Por qué el IES está como está y por qué el Estado le debe dinero? Precisamente por esa fusión del sistema público, porque un hospital que le pertenece al Estado no era antes un hospital que le pertenecía al IES, por ejemplo. Eran sistemas distintos. Entonces, yo sí creo que conviene discutir si esa fusión se tiene que mantener o se tiene que volver a escindir para tener el sistema de salud y de afiliación del IES y el sistema público de salud. Claro, y por supuesto las deudas son parte de las discusiones. El Estado no tiene el dinero para pagarle al IES y por eso es que se mantiene en libros la deuda, pero en la práctica sigue vigente. Ahora, tampoco creo que la solución sea entregarle el Banco del Pacífico al IES, porque ¿qué pasa si
el IES, que tiene su cúpula, comienza a manejar el banco y le quiebra al banco. Es decir, también es terrible, ¿no? Por eso habrá que ver soluciones. Creo que eso estará en la mente del próximo ejecutivo de la Asamblea. Sin embargo, me atrevo a decir que es una reforma tan profunda que no sé si se logre concretar en el próximo periodo presidencial. Quizás doctor, pero yo no lo veo así que lo vaya a quebrar, porque el BIES, que es el Banco del Seguro Social, está siendo bien manejado, me parece, desde mi criterio, ¿no? Yo pensaría que si sigues con los mismos administradores o cambian de administradores, porque ya pasaría al Seguro Social, bien administrado tendría rentabilidad, más vale. Sería lo ideal, sería lo ideal. Sí, el BIES en ciertas operaciones le va muy bien, en otras no. Digamos que no está quebrado y eso es positivo. Pero sí, habría que ver qué es lo que más conviene y quiénes son las personas aptas para manejar esa transición. En la próxima asamblea, ¿cuál podría ser la postura del bloque social cristiano? ¿En qué sentido? ¿En qué tema? Ustedes van a mantenerse como estuvieron, hicieron cierto acuerdo político con la Revolución Ciudadana o con otros bloques. ¿Cuál podría ser en un próximo gobierno? A ver, yo creo que me estoy adelantando. ¿Ah? Me estoy adelantando, bueno, digo. Sí, primero hay que ganar las elecciones y luego también ver cómo se gana, cuántos votos tiene cada uno, si es puede ser bancada, si no va a ser bancada. La verdad es que el escenario político es tan volátil en este momento que cualquier proyección difícilmente estará de acuerdo a lo que pase al final, ¿no? Estamos a pocos días de elecciones. Pero yo lo que le puedo decir es que lo que sí es cierto es que esta asamblea va a tener una configuración bastante parecida a la anterior. Nadie va a tener mayorías. Va a haber un grupo político que sí tenga un número importante de asambleístas, probablemente entre 50, 55 y hasta 60 asambleístas. El resto de partidos tendrán también números importantes, pero nadie va a tener el número mágico de los 70. Creo que más allá de quienes estén, va a ser necesario nuevamente un diálogo maduro entre políticos para acordar temas puntuales que puedan coadyuvar en la solución de los problemas nacionales, especialmente el tema de la seguridad. Pero se lo tiene que hacer de una manera distinta a la que se hizo con el gobierno anterior. Es decir, no acuerdos bajo la mesa, no salva a mis delegados en el Consejo de la Judicatura y te doy la gobernación de... No. Tienen que ser acuerdos políticos, sea quien sea el que se siente en la presidencia de la República. Si se sienta Luisa González, habrá que hacerlo. Y si se sienta el otro candidato que está este rato en segunda vuelta, que es Jan Topic, habrá que hacerlo también. Entonces, eso va a requerir, como le digo, políticos maduros, políticos serios, y diálogos públicos con medios de comunicación, con los ciudadanos, para que se haga política, porque lo que a mí no me gusta son acuerdos que hacen bajo la mesa y que se exteriorizan en un momento de votación. La cosa tiene que saber, sí, como en España. En España hubo un gobierno de coalición hace algunos años y era público y conocido que un partido tenía ciertas representaciones a nivel estatal. Ojalá fuera así la democracia ecuatoriana. El problema es que somos demasiado caníbales, demasiado carnívoros también. Entonces es un poco difícil hacer eso. Pero esa va a ser la tónica, creo, de la próxima asamblea, con el que sea. Con el que sea. Finalmente, doctor, ¿por qué votar por el PSC y Tiempo de Cambio en Tungurahua? Bueno, porque el equipo que hemos presentado en estas elecciones es un equipo joven, probado, con experiencia también, serio. A mí me han visto ya en la asamblea estos 2 años, no solo los tungurahuenses, sino los ecuatorianos. Saben cómo pienso, saben qué defiendo. Quizás algunas cosas les gustan, otras no les gustan, pero hay una conclusión respecto a mi participación en la asamblea. Primero, yo no voy a calentar el puesto, como otros legisladores, lamentablemente, de Tungurahua. Yo no voy a repetir lo que escriben los asesores, porque yo sí tengo capacidad y preparación para actuar en la asamblea y lo he demostrado. Y lo más importante, porque yo no me vendo, yo no vendo mi voto a cambio de puestos o cosas en las coyunturas más difíciles. Y esa es la carta de presentación que estamos en Tungurahua en estas elecciones mostrando a todos los tungurahuenses, y estamos seguros, muy seguros, de que vamos a tener un buen respaldo y vamos a estar en esta corta pero importante asamblea acompañando al presidente que esté en funciones
para que las cosas mejoren, especialmente la seguridad. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Gracias, un saludo cordial a ustedes. Gracias al doctor Esteban Torres, candidato asambleísta por Tungurahua por Tiempos de Cambio y el Partido Social Cristiano, aquí en los especialistas de Ecuador en directo.